Hola, en este vídeo vamos a hablar del núcleo. El núcleo es la estructura central o fundamental de las células eucariotas. Es el sitio donde se encuentra almacenado el material genético en forma de doble cadena de ADN, muchas hebras, que almacenan la información de cómo es y cómo funcionan las células. Dirige, por tanto, el funcionamiento celular. No es una estructura que se mantenga de la misma manera a lo largo de la vida de la célula, sino que se distingue dos momentos clave en los que el núcleo tiene un aspecto, una morfología, una fisiología diferente. Y es el núcleo en interfase y el núcleo en división. Porque la interfase es una etapa de la célula en la que la célula simplemente está haciendo su vida, haciendo sus funciones de célula, las que sean, y la información genética pues se está expresando, se está copiando a ARN y se está traduciendo a proteínas y el ADN se encuentra formando cromatina, que es un estado del ADN en el que se encuentra bastante descondensado. Y luego está el núcleo en división, en el cual primero el material genético se duplica cuando la célula se va a dividir y además se condensa muchísimo formando los cromosomas, que facilitan el reparto equitativo del material genético. Empezamos con el núcleo en interfase, que normalmente suele ser una estructura redondeada en el centro de la célula más o menos, eh, que tiene un tamaño variable, aunque hay muchas excepciones. Eh, bueno, muchas en relación con el montón de tipos de células que hay, no, pero hay algunas. Por ejemplo, aquí tenemos un glóbulo blanco con un núcleo que no es redondeado, sino arriñonado. Aquí tenemos un glóbulo rojo que no tiene núcleo. Aquí tenemos una célula muscular que tiene muchos núcleos. En una célula vegetal sabéis que la vacuola desplaza el núcleo hacia un lado, en fin, que estas son características como muy generales. Lo que tenemos aquí, que está súper bien, es esta foto del microscopio electrónico de transmisión de un núcleo en interfase y un esquema donde aparecen absolutamente todas las partes. Fijaros, en la envoltura nuclear, como aquí se ve que está formado por dos membranas, es una estructura de doble membrana. Tenemos los poros nucleares, muy importantes y muy característicos de la envoltura del núcleo. El nucleolo, que es esta estructura más densa que está en el interior del núcleo, que está formada también por cromatina, pero particular, ya la veremos. Luego tenemos la cromatina, que está representada por estas hebras que están aquí alrededor, ocupando todo el espacio este de dentro del núcleo, que se llama nucleoplasma. Y bueno, pues nos queda, por ejemplo, esto que veis que es la continuación de la membrana nuclear con el retículo endoplasmático rugoso. De hecho, fijaros que la membrana externa del núcleo presenta ribosomas adheridos igual que en la membrana del retículo endoplasmático. Vamos a hablar de la envoltura nuclear, que es muy característica. Cosas que tenemos que recordar. Una, que tiene doble membrana, como puede tener el cloroplasto o la mitocondria, y que tiene poros nucleares. Mira, la membrana nuclear externa, os voy a poner este. Tenemos una membrana nuclear externa, que la tenéis aquí, una membrana nuclear interna, ¿vale? Y la membrana nuclear externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. Eso se ve aquí, ¿vale? Se continúa. Y aquí están los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso que también aparecen en la parte del citoplasma, en la parte citoplasmática de la membrana externa, ¿vale? Luego tenemos una membrana nuclear interna que está recubierta por unas fibras proteicas que también están representadas aquí como estas laminillas o filamentos amarillos, ¿vale? Eso estaría por aquí, en este dibujo, que no lo han pintado. Y luego un espacio perinuclear, lo que llamamos en el cloroplasto y la mitocondria espacio intermembrana, que se llama perinuclear, que es este que tenemos aquí, que está entre las dos membranas. Y el líquido que hay aquí, pues se parece mucho al líquido del retículo endoplasmático rugoso porque veis que se continúa. Lo más sensacional de la membrana son los poros nucleares, que no son como una proteína que atraviesa una membrana lipídica de doble capa, ¿vale? Sino que es una estructura mucho más grande que atraviesa las dos membranas, porque hemos dicho hay dos dobles membranas con un líquido en medio y tenemos el poro que atraviesa de parte a parte. Y es una estructura que tiene muchas proteínas, muchos grupos de proteínas. Fijaros, tienen un anclaje en esta zona,
Luego tiene una serie de proteínas que forman todo alrededor del poro, que lo que hacen es configurar esa estructura. Luego tiene una parte del centro que lo que se encarga es justamente del transporte, de esa función. Por aquí tenemos una serie de filamentos, aquí abajo una cosa que se llama canasta. Aquí también vienen los nombres. Las fibras de la cesta o de la canasta, tenemos las subunidades del anillo. Luego tenemos las proteínas transportadoras, las proteínas de anclaje, ¿vale? Y por aquí pues pasan todo tipo de moléculas que se encuentran en el núcleo y normalmente tienen que salir, o moléculas que tienen que entrar para, pues, por ejemplo, imaginaros, yo qué sé, nucleótidos que tienen que entrar para aprovisionar el núcleo de los elementos que le sirven para formar, por ejemplo, el ARN o el ADN, ¿vale? Hay moléculas que pasan por difusión, otras que necesitan gasto de energía. El nucleoplasma, que es el líquido que hay en el interior del núcleo, bueno, pues no tiene mucho que decir, es que es un líquido que se parece al citosol, está formado por un medio acuoso, agua, y una red de fibras que rellenan el núcleo, que le dan también estructura, y luego por los elementos que se necesitan en el núcleo. Pues, por ejemplo, enzimas para la síntesis de los ácidos nucleicos, ribonucleoproteínas, iones de algunos tipos, bueno, y lo que es propiamente la cromatina, el ADN, ¿vale? Mirad, vamos a ver un trocito de este vídeo que es flipante. Es una animación de las estructuras de las células a nivel molecular. Esta es la canasta esta del poro que hemos dicho. Y esto se supone que es el núcleo, el interior del núcleo. Aquí tenemos la parte externa del núcleo y estos son los poros nucleares. Fijaros que están ahí como en movimiento. Esto es una célula animal con el núcleo. Bueno, esto es una hebra de ADN. Y quiero dejarlo también porque es súper interesante. Es como el ADN se enrolla en la histona para formar la cromatina y luego como esas estructuras se enrollan todavía más para formar los cromosomas. Entonces se supone que son las histonas. Fijaros como la hebra se va enrollando alrededor y va formando una estructura un poquito más condensada y luego esas estructuras se van uniendo una a otra formando otra aún más condensada que formando al final una fibra. ¿Veis? Es un flipante. Vamos a ver la cromatina, que ya sabemos que es el estado del ADN cuando las células están en interfase. Es ADN enrollado en proteínas. Las proteínas, como sabéis, se llaman histonas, son esas que hemos visto en el vídeo, alrededor de las cuales se enrolla un trozo de la hebra del ADN, luego esas histonas, que son octámeros de proteínas, se juntan con otras para formar estructuras más grandes. Vamos a encontrarlas de dos maneras. Una forma más condensada, que corresponde con zonas del ADN que no se transcriben y que aparecen más oscuras en las fotografías de microscopio, las tenéis aquí señaladas con la C, se llama heterocromatina, y luego otras zonas menos condensadas que aparecen más claras en la fotografía, que se llama eucromatina, que son las zonas del ADN que sí se transcriben, ¿vale? Luego, el nucleolo, que es lo último que nos queda ya del núcleo en interfase, es una zona oscura y concreta del núcleo, más o menos esférica, que está formada por ADN, por ARN ribosómico y proteínas ribosomales. Es una zona que se encarga de fabricar los ribosomas. Ahí está la parte del ADN que codifica las proteínas y el ARN ribosómico, las proteínas de los ribosomas. Esta región se llama NOR, que se traduce como región organizadora del nucleolo. Ahí, pues, eso están los segmentos del ADN que codifican el ARN ribosómico y también que codifican las proteínas ribosomales. Ahí se ensamblan también los ribosomas y luego cuando ya están formados salen a través de los poros.